sistema inmunológico, se refería la doctora, en un país donde hay altos índices de pobreza, pobreza extrema, donde el derecho a la alimentación es uno, derecho a la alimentación adecuada, además, es uno de los derechos que reiteradamente hay vulneración en una población, además, los niños, niñas, la mayoría de la población que es la que más está en esta situación de vulnerabilidad. Así que retos muchos, muchos como país. Fue muy interesante escuchar las participaciones de los panelistas, agradecerles mucho haber atendido la invitación. Recuerden que en la presentación de la señora defensora se posicionaron dos grandes preocupaciones, todas alrededor del tema de tuberculosis. Una fue cómo se está dando la atención en centros asistenciales del Ministerio de Salud. Se plantea el caso específico del hospital de Tiquizate, cómo en efecto hasta el personal técnico que entra en contacto con las personas, si hablamos del sistema penitenciario, como en los hospitales, sí todos somos, no sé cómo se dice médicamente, vulnerables a la enfermedad, y que pues ahí hay que continuar acciones para seguir monitoreando y que esos riesgos que hay en el hospital de Tiquizate se superen. Asimismo, también se habló del único hospital especializado en tema de tuberculosis, el Hospital San Vicente, que también debe hacerse una mirada para fortalecerse. Y también esa visión centralizada, desafortunadamente, que tiene el Ministerio de Salud de nuestro país. Lo vemos a nivel de los hospitales, cómo se ha saturado, cómo es necesario el fortalecimiento del primer y segundo nivel de atención, que doctora es donde yo entiendo que es donde se puede hacer esta prevención a la enfermedad, a esta y a otras, en índices que en nuestro país son muy preocupantes, por ejemplo, en las infecciones respiratorias y diarreicas en la población infantil. Pero el otro tema también que fue al que se le dedicó la mayor parte del tiempo del foro es esta población que se encuentra privada de libertad. En dos grandes grupos, como señalaba el doctor Silva, los que están cumpliendo sanción y aquella población que está en prisión preventiva o prisión provisional, que ya lo decíamos al principio del foro, ahí hay oportunidades también muy importantes de debate en el organismo legislativo ante las iniciativas de ley que están presentadas para superar este fenómeno de prisión preventiva, y que, como se anunciaba, la PDH fue una de las instituciones que conjuntamente con otras, incluyendo a la Oficina del Alto Comisionado, presentó al Congreso de la República. Fue interesante escucharles tanto al doctor Silva como a la licenciada Castellanos, cómo coincidían en varios de los desafíos que tiene este fenómeno. Hay avances, por supuesto, pero hay todavía retos importantes. Y fue interesante escuchar cómo la tuberculosis tiene una historia de atención y de combate durante muchos años. El Fondo Mundial ha venido acompañando y apoyando, y es una cooperación internacional que se va a acabar. Existe la posibilidad, como decía la doctora Castellanos, que los números sí sean en ascenso. La tendencia es hacia arriba porque ahora hay más capacidades de detección, pero también existe la posibilidad de que no estamos haciendo todavía lo suficiente para que esos números al menos se detengan y no se incrementen. ¿Y qué hacer? Pues hay en esa cooperación internacional que se va a retirar, y que de hecho el Fondo Mundial ya lo ha venido anunciando, pues es lamentable escuchar y de los propios técnicos que tienen claro qué es lo que hay que hacer en los establecimientos de privación, que fondos se pierdan, ¿verdad? Y tomamos nota de esto de lo que nos enteramos de esta subvención que se estaría perdiendo. Yo entiendo que el doctor está con mucha esperanza de que eso se podría rescatar. También es una invitación, doctora, que usted lo aborde a nivel de sus autoridades en la dirección, porque es un quehacer de todos, ¿verdad? Es un quehacer de todos, y habría que entender por qué las altas autoridades del Ministerio de Gobernación no habrían aprovechado esta situación que entendemos el Ministerio de Salud sí habría abordado con la firma de la subvención. Quizá hay cosas que hay que cuestionar,
en el sentido de que, bueno, la subvención no es solo el remozamiento de paredes, sino implica el equipamiento, que también entendería que estaba dentro de la subvención, pero también el personal médico, y que ya ustedes enfrentan un desafío, ¿verdad? No sé, esa podría ser una explicación, la cual definitivamente no es justificable, porque el derecho a la salud implica atenciones y decisiones políticas, administrativas, necesarias para poder asegurar ese derecho, porque estamos hablando del derecho a la salud, el derecho a la vida. Y luego todo el ejercicio de derechos, como bien señalaba la doctora en la exposición de las recomendaciones de los distintos monitoreos. Y este tipo de acciones de remozamiento, porque reiteradamente se ha dicho que el sistema debe fortalecerse con una infraestructura distinta, pero en tanto eso llegue, la posibilidad de remozamientos y de este tratamiento que se hace ambulatoriamente podría liberar de esos desafíos que también el órgano judicial enfrenta y que tiene y que muy atinadamente y muy responsablemente el señor juez nos explicó cómo cada caso es analizado para tomar las decisiones judiciales que correspondan a esas circulares que han emitido. Es decir, esa capacidad y esa responsabilidad de las instituciones obligadas a través de su funcionariado público, cómo toma estas acciones administrativas a ese nivel administrativo que no necesariamente pasan por aprobación de nueva legislación que ya existe. También entendimos que esta inmunidad, ¿verdad?, al contagio de enfermedades pasa por cambio de comportamientos, porque hay una población que está muy latente a la posibilidad de contagio, y en este incremento que estamos enfrentando ante las enfermedades crónicas. Y ahí pues hay también oportunidades legislativas para el cambio de comportamiento y alimentación saludable, y así como la población, las personas que viven con VIH y la prevención de ese fenómeno que también entendemos que está asociado con la prevalencia a la tuberculosis, y que también hay en el Congreso de la República una iniciativa de ley de reformas, pero que en realidad, aprovechando una muy buena experiencia que incluso se ha posicionado a nivel regional, pues puede promulgarse como una nueva ley capitalizando experiencias y buenas prácticas, aunque el fenómeno de personas con VIH y la prevención todavía sigue siendo un reto. Y aquí pasamos por otros derechos como el derecho a la educación, derechos sexuales y reproductivos. Así que cerramos el foro agradeciéndoles de nuevo la invitación, que hubieran atendido la invitación. Falta mucho por hacer, una de las instituciones tiene que hacer lo que le corresponde, cumplir con sus obligaciones, igualmente a sus funcionarios, y entonces seguiremos en contacto para hacer llegar las recomendaciones y seguir en los monitoreos que nos corresponden. Muchísimas gracias y muy buen día.